Estamos hoy de fiestas patrias con el arquitecto Arturo Hernández Figueroa, ingeniero arquitecto del IPN. La verdad es de que estoy muy contenta porque yo he conocido su trayectoria. Nunca me imaginé que fuese tan fácil encontrarlo porque tenemos una amiga en común y fue pues la verdad, una estrella grande que nos iluminó para poder tenerlo en el programa. Arquitecto, a mí yo sé que usted es una persona muy sencilla, pero con una trayectoria enorme y con un valor en la ingeniería y en la arquitectura que muchos jóvenes quisieran saber cómo podrían empezar a tener ese tipo de camino hacia un proyecto de vida que les dé tantas satisfacciones. Entonces, por favor, preséntese y coméntenos un poco de su vida. ¿Por qué se Bueno, a ver, interesó en la ingeniería y en la arquitectura? En la arquitectura. primero, primero les voy a decir a los jóvenes que se quiten, que borren ese paradigma de que hay que tener buenas calificaciones. Yo siempre fui pensando que después del 6 todo era vanidad y mis exámenes siempre contestaba asegurando que alcanzara entre 6 y 7 calificación. Y el resto del tiempo mejor me salía del salón y lo ocupaba en, digamos, mi actividad deportiva, física, en estar soñando, pensando, más que en estar resolviendo problemas que luego ni se aplican en la vida real, porque esa es la verdad de la vida académica, ¿no? El 20% si acaso es lo que se aplica acá afuera y todo lo demás es aprendizaje constante. La realidad es que nunca dejamos de estudiar. Yo tomo entre 10 y 20 cursos al año e imparto otro tanto. Entonces, lo mismo tomo clases con un chavito de secundaria que con un doctor en X materia y lo mismo le doy clases a chavitos que a doctores en ingeniería y arquitectura. Entonces, yo soy convencido de que todos los días se aprende y se aprende de todo el mundo y mirando siempre alrededor vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo se puede llegar a pensar en grande viajando? Y para viajar pues, no está dinero. Yo empecé a viajar a los 8 años pidiendo aventón a los traileros y así tuve la fortuna de conocer Wow. nuestro bello país que tiene cosas infinitamente maravillosas que luego no las hallamos en otros países, como al igual que en aquellos países, pues no hallamos cosas que luego tampoco tenemos en México. Pero nunca hago esas comparaciones, sino que disfruto lo que tengo en el día y así cada día. No me quejo de lo que me falta, no ambiciono lo que no tengo, porque sé que con el trabajo y bueno, trabajo es una palabra que casi no uso porque yo me dedico a hacer lo que me gusta. Y a mí desde chiquito pues me gustó la ingeniería y la arquitectura. Y además pues me pagan por ello. Entonces es lo rico de la vida. Y bueno, eso me ha permitido a mí eh, pues de alguna manera trascender fronteras. Nunca perdí mi autenticidad. No soy de los que se someten al protocolo. Soy yo y si les caigo bien, bien, y si no, el problema no es mío. El problema es del que me critica, ¿no? Así Me, es. me criticará por dos cosas, o porque envidia no poder ser auténtico, o porque no se atreve a ser auténtico. Y cuando tú tratas de ser auténtico y lo logras, vives feliz.
Rara vez me vas a ver a mí con un traje. De hecho, he ido a eventos, convenciones nacionales e internacionales y a veces voy con tenis, con mezclilla. De hecho, si se fijan en mi página del Facebook, cuando estuvimos en el foro de Hábitat 3 participando, pues yo iba de mezclilla y todo el mundo iba de pipi guantes, ¿no? Y así, o sea, yo he sido yo el 95% de la vida. Hay veces que el otro 5 pues sí, los cánones sociales se te imponen, pero busco que sea el menor, en el menor de los casos. Y jóvenes, no dejen de perseguir sus sueños. No estudien lo que no les gusta a ustedes. Tengan siempre en mente que eso en lo que ustedes se formen, una de dos, o es de lo que van a vivir felices o va a ser su infierno. Es ustedes, ese es un poder de decisión de ustedes. A mí todo me dicen, es que tú tuviste suerte en salir de la pobreza. Y yo le dije, no, nacer pobre no fue tu elección, pero seguir ahí sí lo es. Entonces, si tú haces un esfuerzo, trazas una serie de objetivos medibles, alcanzables, hasta definir una meta a la que quieres llegar, tarde o temprano vas a llegar. No te distraigas, no permitas distracciones de nadie por ningún motivo. Sigue adelante. Sigue adelante, te va a costar amistades, sí, va a costar que algunos familiares eh, pues te dejen de hablar, sí, pero son, pero son lápidas que tú no debes de cargar. O sea, tú construye tus sueños y olvídate del qué dirán. Olvídate del qué dirán. Has oído sordos eso. Es lo que les puedo decir a los jóvenes. No, qué fantástico. Y la verdad es de que esas palabras son de coach de vida, más que de un ingeniero. Y se le agradece muchísimo. Está, está, está de corazón. Y entonces podríamos empezar sobre todo para conocer un poquito más sobre su gusto. Me comentó varios temas y he sabido que el tema de la Bauhaus de Alemania lo motivó y sobre todo lo marcó. ¿En qué momento, Arqui, en qué momento tuvo usted ese acercamiento y qué fue lo que le marcó? ¿La escuela, el gremio? ¿Qué fue lo que lo marcó? A ver, para eso hay que saber primero, como digo, yo desde muy pequeñito, cuando me acuerdo que en una reunión familiar, uno de mis hermanos me preguntó, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Y lo primero que le conté, le dije, pues señor, ¿no? Pues, ¿qué otra cosa? Tenía yo alrededor de 4 años, 3 y medio, algo así. Ujú. Y me decía, no, pero ¿qué profesión vas a tener? Y yo le decía, pues albañil. ¿Cómo que albañil? Sí, yo quiero ser albañil porque yo quiero diseñar edificios y casas. Y me decía, no se llama arquitecto. Bueno, como se llame. Y la realidad es que sí fui albañil. Cuando yo estaba en la secundaria, me acuerdo que el área de trabajo social nos hizo una serie de exámenes tipo propedéutico para ver cuál debería ser nuestro camino más recomendable hacia la educación técnica y hacia la educación superior. Y yo después de contestar mis exámenes, me decían que yo tenía tres opciones de vida: mecánico, ingeniero mecánico automotriz, doctor o abogado. Wow. Y yo les dije, pues bueno, eso dicen tus resultados. Mi aspiración es que yo quiero ser ingeniero arquitecto. Y me dijo, ¿y por qué ingeniero y arquitecto? Le dije, no, ingeniero arquitecto.
Entonces la psicóloga de la escuela me preguntó, es que esa carrera no existe. Le digo, ves, te falta documentarte. En el poli está esa carrera. Sí, pero el poli, mira, tú te quejas siempre de que es la escuela de obreros y que no sé qué. Pues no, yo no me quejo que el poli, le digo, hasta ahorita que están mencionando que el poli es escuela de obreros, pero de ahí han surgido grandes cerebros, ¿no? Claro, Le digo, entonces, pues yo, le digo, yo voy a seguir, es que no tienes aptitudes. Bueno, eso hice tu examen, falta ver qué digo yo. Y ya lo veremos, ¿no? Bueno, pues, eh, al término de la secundaria nos volvieron a hacer los mismos exámenes en la SEP. En aquella época acaba de entrar de presidente José López Portillo, perdón, y se implementó mucho la onda de las aptitudes, ¿no? Y me volvieron a hacer los exámenes y el mismo resultado. Abogado, doctor o ingeniero mecánico. Y yo dije, pues no, yo soy ingeniero arquitecto. Ahora, ¿por qué ingeniero arquitecto y no arquitecto o por qué no ingeniero? Cuando yo empecé a investigar en la carrera de ingeniería, yo vivía muy cerca de la UNAM. Uno de mis primos, un poquito mayor que yo, él se fue a la UNAM y me dijo, oye, sí, arquitectura está padrísimo, mira, te invito al taller. Fuimos, conocí los talleres, me encantó lo de las maquetas, pero yo veía que era una carrera dependiente de la ingeniería, porque pues como arquitecto hace el proyecto bien loco y todo, y ya un ingeniero te dice, no, no se puede. Y yo dije, uy, no, no, el no se puede, no, no está en mi vocabulario. Dije, no, no, eso no existe. Y seguí buscando, y de repente, por hacer del destino en una librería, me topo un libro de la Bauhaus. Y en la Bauhaus, la carrera de ingeniero no era arquitecto constructor, que de hecho la palabra arquitecto viene del griego, que significa ingeniero, diseñador, constructor y no sé qué, tantas cosas, y entre ellas involucra lo de albañil. Ya por entonces, en la secundaria yo me acuerdo que vendía libros, luego vendí cosméticos y me iba muy bien. O sea, sobre todo en la venta de cosméticos me fue muy bien. Llegué a entender muy bien la vanidad de la mujer. Entendí que la mujer prefería quedarse sin comer y desayunar, pero no sin maquillarse. Y yo dije, uy, creo que aquí hay una oportunidad de de negocio negocio. muy buena, ¿no? Y yo, bueno, pues habiendo tenido que trabajar desde los 5 años para contribuir a la casa con algo, cargué canastas en los mercados, lavé coches, en fin, hice un montón de cosas, llego a la venta de libros de una marca X, rompí récords de ventas, dije, pues creo que no Wow. soy tan malo, y si puedo vender muchos libros. Uno de mis hermanos me había dicho que el que vende libros vende piedras. Y yo decía, mira, qué curioso. Yo hago casas de piedra y va a ser más fácil venderlas, ¿no? Y entonces fui relacionando. Bueno, cuando ya llega el momento de la vocacional, ahí tenía la carrera de técnico en construcción y dije, bueno, si yo ya es en serio que quiero, poniendo la Bauhaus, pero en la Bauhaus veo que el ingeniero arquitecto que nace ahí en la Bauhaus, él era autónomo, o sea, él construía y diseñaba, calculaba sus proyectos y Wow. además era diseñador del mobiliario, de los espacios interiores, o sea, era un ser autónomo. Así es. Y yo dije, eso es lo que yo quiero. Ahora hay que ver en México dónde, porque
pues irme a estudiar Alemania. Pues yo decía, sí, me va bien con el maquillaje, pero allá a quién le voy a vender. Y luego con trabajos hablaba español, dije, puta, de acá que aprendo alemán. Y luego dije, bueno, son limitaciones que no voy a poner. Y empecé a buscar y me entero que en el Poli se estudiaba. Un amigo mío me dijo, ah, pues en el Poli estoy ingeniero arquitecto. Dice, pero es muy difícil, de cada 600 que entran, salen 20. Y yo dije, bueno, pues yo puedo ser uno de esos 20, ¿no? Claro, por Hasta supuesto. ahorita no hay nada que me diga que no. Y entonces, en lugar de irme a una prepa que me quedaba muy cerquitas, pues me fui hasta la vocacional 4 que pues ya es San Jerónimo a la vocacional 4 que está en Constituyentes, pues ya era Lexitos, ¿no? Allá por la tercera sección de Chapultepec. Pero bueno, dije, el objetivo vale la pena. Fui, tomé un curso propedéutico, me dijeron, oye, tú serías un excelente ingeniero electromecánico y aquí tengo muchos talleres de máquinas y herramientas. Sí, pero yo quiero el de construcción. No, pues es que es el que más se solicita porque es el más fácil. Ah, pues con más razón lo quiero, porque yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces me dice, bueno, pues tienes que pasar el examen de construcción. Va, lo paso y en ese momento yo digo, bueno, pues sí, mucho dinero en los cosméticos, pero si quiero ser un buen constructor, pues tengo que empezar desde abajo. Y me fui a buscar trabajo en una obra y como yo era muy chaparrito, estaba flaquito, pues todos me decían, si puedes levantar el costal, te doy chamba y chalán. Bueno, nunca pregunté cuánto pagaban, porque yo lo que quiero es aprender. Y pues las 3 veces, pues no me aguanté el costal. Entonces dije, me voy a meter a jugar fútbol americano, me metí de tackle, el coach del equipo pues, se botó de la risa y me dice, mira, baja mañana el entrenamiento y me puso en medio de los tackles, ¿no? Wow. Y pues yo parecía rodillera al lado de ellos, ¿no? O sea, muy chiquitito. Y me decían, ¿cuánto pesas? 60 y tantos kilos. Este pesa casi 200 y es 180. Pues sí, pero no los voy a cargar. No, pero te van a caer encima. Si me quedo, pero si me quito, no. Le dije, porque así como pesan, les gano yo en velocidad. Dice, sí, pero tu función no va a ser correr. Como tackle es quedarte aquí. Y Claro, entonces le dije al coach, mira, la verdad es que quiero ser tackle por esto. Y me dijo, ah, bueno, si ese es tu objetivo, pues órale, está bien que pienses en empezar desde abajo la carrera. Y entonces me dieron un programa de pesas para que yo ya pudiera levantar un costal de cemento. A los 6 meses ya podía, fui a ¿qué otra tal? obra donde me fue muy bien, me echaron un saco, uno de cemento y uno de yeso, eran 75 kilos, estaba por arriba de mi peso, pero pude mantener el equilibrio, ya acostumbrado al golpeo de los tacles, pues pude mantener el equilibrio, los llevé hasta donde me dijeron, y luego vi las cartillas y dije, oye, pues es más fácil llevarlo en carretilla, ¿no? Me dice, sí, pero pues, le dice, cuando los tengas que Subir. subir, ¿cómo subes la carretilla, no? Y parte del entrenamiento de fútbol americano era subir las 200 escaleras que hay del campo de fútbol americano al plantel de la escuela, cargando a un compañero en los hombros, ¿no? Entonces decía, bueno, pues si puedo cargar a un cuate de estos, pues me puedo subir un piso los costales sin problema, ¿no? Y bueno, fui avanzando, hasta que ya cuando terminé la vocacional en 3 años yo ya era maestro de obra.
pero me fui metiendo a todas las especialidades, ayudante de albañil, ayudante fierrero, de carpintero, de plomero, de electricista, de herrero, o sea, me fui metiendo a todo, con Wow, los alumineros, tablarroqueros, porque yo decía, si no aprendo, aunque sea lo básico, ¿cómo lo voy a poder mandar y cómo voy a saber que no me van a transar, ¿no? Sobre todo necesito aprender cómo se cobra. Y ya eso me enfoqué. O sea, supe instalarlo, ahora sí que supe hacerlo, aprendí a hacerlo y aprendí a cobrarlo. Entonces claro. ya en la vocacional, pues ya como maestro de obra, ahí me seguí todavía hasta el primer semestre de la carrera. Y de ahí pues ya como la licenciatura es mucho más demandante, pues ya tuve que dejar la albañilería, pero como ya tenía la carrera de técnico de construcción, pues así me anuncié en los periódicos y hacía proyectitos, ¿no? Casitas, y y con eso me sostenía y algunas asesorías que les daba a los compañeros estudiantes extranjeros, porque si reprobaban los exámenes a título de suficiencia, pues los rebotaban a su país, que les exigían un promedio de 8. Entonces luego me pedían a mí asesoría y yo les daba como cursos. Y como yo también luego presentaba los exámenes, porque por irme a trabajar, pues luego había días que no entraba a clase o a veces me iba a otros lados. Siempre practiquemos deportes extremos y entonces de repente pues había expediciones de 2, 3 semanas y eran las que dejaba de ir a clase. Y Wow. entonces me mandaban a examen extraordinario, ¿no? Y pues ya me ponía a estudiar y lo pasaba. A veces le decía al profesor, oye, pues si ya me mandaste a extraordinario, pues ya dame chance de venir hasta el examen. Luego me decían, pues, ¿qué te crees mucho o qué? No, pero pues, son unas cuantas preguntas. Son 50 preguntas. Pues que con que conteste 30 ya le hice, ¿no? Y me decían, ¿qué conformista eres? Sí, soy bien conformista. Y pues yo me iba a mis expediciones, ¿no? Podía tardar hasta 3, 4 semanas. Y feliz, porque yo decía, ya no traigo la carga de estas clases, ¿no? Claro. Y entonces, pues aprendí a balancear esos dos gustos, gusto por la carrera, luego, bueno, nos toca el sismo del 85, primero del 79 en la ocasional, aquel cuando se cayó la Ibero. Wow. Y Sí, y en el Poli formamos unas brigadas multidisciplinarias y nos fuimos a la zona mixteca, donde ese sismo del 79 fue devastador, casi como el del 85 aquí, sí. guardando las proporciones, pero fue casi en todo el estado. Y entonces fuimos para allá a crear talleres de autoproducción asistida de la vivienda, ayudar a la gente a usar materiales de la región para construir, etcétera. Y así se me fue un año. Ya regreso, me doy de alta nuevamente en la carrera y ya empiezo la carrera, viene el sismo del 85 y de nuevo, ¿no? A darle. Y ya ahí en el 85 es donde me entra el gusto por las estructuras y dije, esto no debe pasar y así que yo me voy a aplicar en el tema de estructuras. De por sí en la escuela durante los 10 semestres se me dio con mucha facilidad. Para mí era más fácil hacer cálculos que hacer rayas y hasta la fecha. El único Tiene mente taller matemática. al único taller que no faltaba era el de figura humana
porque casi todas las modelos eran mujeres y muy guapas. Entonces había que dibujarlas y decían, si puedes dibujar cualquier posición de una persona, puedes dibujar lo que sea. Y sí, la verdad es que sí. Sí, Y claro. entonces, pues era prácticamente el único taller que iba de full time y fue en el que mejores calificaciones tuve. Y bueno, ya se vino el término de la carrera, y luego quise estudiar la maestría en cálculo estructural, pero me dijeron que casi era 24/7, y yo dije, bueno, pues si no puedo salir a trabajar, ¿qué como, no? Claro. ¿De dónde como? Y entonces aborté la maestría y seguí estudiando por mi cuenta. Y ahí mismo me recomendaron libros, si tenía dudas, si les preguntaba, me apoyaban muy bien. La verdad es que la ESA para mí fue como una teleescuela, ¿no? Ujú. Entonces estudiaba en casa o en el trabajo y las dudas iba los sábados a resolverlas y ya, la verdad, muy agradecido. Y entonces ya me fui metiendo en esa rama y ya luego pues empezaron a salir las obras, desde muy pequeñas, muy grandes. Típico, la casa de la prima es la primera, ¿no? O la de la tía. Entonces una prima que su esposo lo acababan de separar del trabajo por la indemnización que le dieron. Me dijo, oye, pues diseñame, construyeme mi casa, ¿no? ¿Cuánto me cobras? No, prima, ¿cómo crees que te voy a cobrar? No, no, si una cosa es el parentesco y otra cosa es el trabajo. Y su esposo también me dijo lo mismo. Sí, si no nos cobran, buscamos otro. Entonces dije, bueno, de que Qué lo honestidad. cobre otro a que lo cobre yo, pues mejor lo Claro. cobro yo, ¿no? Y entonces ahí en esa casa fue hecha en Colinas del Sur. Y le gustó a mucha gente de ahí que estaba comprando sus lotes. Y pues ya se fue haciendo una cadena, ¿no? Claro. Viene, todo eso pasó antes del sismo del 85. Viene el sismo del 85 y las dos casas de al lado de la de mi prima se volcan hacia la casa de mi prima. Wow. Y la de enfrente se cae. Y curiosamente el del frente le había dicho a mi primo que no se arriesgara, yo iba en primer semestre de la carrera. Dice, ¿cómo puedes dejar tu patrimonio en manos de un mocoso que mira, que no sé qué? Y al final su casa fue la que se cayó. Entonces el propietario pues le reclama y todo, y me dice, ¿y por qué la tuya no se cayó? Si supone que él tiene más experiencia, le dije, no, a ver, me dice, es que él lleva 20 años construyéndolo, son 20 años cometiendo el mismo error. Le dije, y que me diga, es que escuela viene para que cuando yo tenga hijos, no los mande para allá. Y se molestó el ingeniero ese, ¿no? Y entonces me dice, oye, ¿y qué hago con mi casa? Pues ya quedó en escombros, pues yo demandaría al constructor y después me contrataría a mí para hacer tu casa, ¿no? Claro. Y le dije, si quieres, revisa esto. Se metió, revisó, los dos vecinos de al lado, me dijeron, ¿cuánto por demoler hacer mi casa de nuevo? Metí, vi, le dije, mira, tu casa no hay que demolerla, solo hay que enderezar. Y el mismo ingeniero dice, eso es imposible, que no sé qué. Ya yo me enojé, era de muy poco temperamento, y le dije, mira, la prueba que no sabes, ahí está. De toda la calle, tu casa es el único en el suelo. No, y esas no, esas están en el suelo, están recargadas sobre la mía. Pero si no estuviera la tuya, no están en el suelo, la que sí está en el suelo también tiene dos a los lados y no alcanzó a recargarse en ninguna de las dos. Se cayó. El que no sabe construir eres tú. Así que mejor retírate y decir babosadas. Y ya,
algunos albañiles que iban conmigo, porque obviamente cuando viene el sismo lo primero que hago es correr a ver qué pasó con la casa, porque la hicimos sobre una caverna de arena. Wow, Entonces dijimos, pues, esto cualquier rato, y sí hubo la anotación clara de que si la cima de la cadena reventaba, pues wow, la casa iba a quedar de sótano, ¿no? claro, Y bueno, pues nos creció todo y enderezamos al final las casas. Fue un procedimiento largo, arriesgado, que nos pudo haber quedado de mausoleo, que hubo que escarbar abajo en la cimentación, hubo que hacer ahí muchas cosas que se inventaron en ese momento, pero funcionaron y claro. se enderezaron. Y Y ya aquí entonces, pasaron más de 6 millones de metros cuadrados edificados aquí. así, Y pues con una así, proyección todavía de 7 millones más para el 2028. Esas cifras me marcan, ¿eh? Qué bárbaro. Es, sí, de hecho en la currícula vienen desglosadas cómo se integra. La verdad es que en la carrera, durante la carrera, yo me metí a una asociación política de ingenieros y de arquitectos, más de arquitectos que ingenieros, y que estaban afiliados a la CTM. Entonces se hacían muchas unidades habitacionales para los obreros. Y ahí el responsable de las habitaciones era el tercero en mando de la CTM que se llamaba Blas Macero. Qué bueno, ese ya un buen que murió. Y entonces él me decía, a ver, muchacho, haz este proyecto para tal lado, este proyecto para tal lado. Y eran proyectos de 5 10 15 mil viviendas con todas sus áreas comerciales, escolares, etcétera. Me decía, no creo que les falte nada. Entonces hay veces que le decía, oye, lo que sí les falta es terreno. Pues busque y compre los terrenos de a los lados. No sea hasta claro, lujo. Dinero hay. Y bueno, pues sí, yo veía que había mucho dinero ahí, ¿no? Pues claro, tenían las cuotas de 10 millones de trabajadores, pues nunca falta dinero, más lo que les da el gobierno. O sea, dinero llovía para construir. Y así, pues se fueron sumando metros y metros. Luego también, pues ya empecé a hacer diseño de grandes centros de trabajo, industrias. Y se fue sumando. Y de repente un día cuando alguien me pidió que hiciera mi currículum la primera vez, y que le dijera qué experiencia en metros cuadrados tenía, pues porque me veían bien chavito, ¿no? Yo dije, ¿cuántos metros tendré? Y empecé sumando, y en ese momento dije, pues ya llevo más de tres. Entonces dije, si yo ya llevo tres, ¿cuántos llevarán mis maestros, no? claro. Entonces yo imaginaba que ellos llevaban como 100. Y dije, no, pues medio México, ¿no? Y entonces un día le conté a mi maestro, me dice, ¿y dónde está todo ese dinero que has ganado? Pues me lo he gastado en las expediciones, porque además, pues la verdad es que nos daban, como estudiantes nos daban muy poco dinero de eso, como todo era del sindicato Sí, y, claro. y era para trabajadores, yo me acuerdo que en aquellos entonces nos daban creo que 50 pesos por casa, o sea que tampoco era tanto. Y en esos 50 pues era el tiempo para hacer la de residente supervisor, de asesor, de administrador, todo lo que conlleva una ejecución de obra. Pero también el conocimiento ahí obtenido es invaluable, ¿no? Entonces Claro. yo dije, qué bueno, para un chamaco de aquel entonces 50 pues también por casa y lo multiplicas por 5,000 casas que se hacían en un año, dices, pues era un chorro. Y luego a mí me encargaban hasta tres, cuatro desarrollos.
simultáneos, pues ya yo me puedo ir a cualquier lado, ¿no? Entonces la claro. verdad es que viajé mucho, me hice todos los equipos necesarios para poder hacer mis actividades de deporte extremo y nos divertíamos mucho mis amigos y yo con eso. Me compraba discos, soy fanático de los LPs, esos de acetato, pero De la ahorita, música, alimenta el eh, alma. fíjate que tengo muchos discos que ni he escuchado. O Oh, sea, nada más agarraba y veía, este grupo me gusta. Y tengo todavía algunos álbumes cerrados, o sea, wow. no tengo tantos, tengo amistades que tienen 4 o 5 veces más esa cantidad. Yo tengo alrededor de 450 LPs. Tengo amigos que andan sobre los 2000 y ellos sí ya han escuchado todos, no una vez, sino 3, 4 veces, ¿no? Este, y están felices, ¿no? Claro, por Y supuesto. entonces yo, Es que es usted muy humano. cuando estoy en casa de ustedes, pues Gracias. ya agarro, pongo uno o dos, y luego en la mente empiezan a surgir cosas y de ahí viene tanta patente, ¿no? Algunas se van quedando en el trámite porque o no finalizo todos los requisitos que me piden, pero luego es tedioso, muy tedioso, que ahora mueve aquí, que te faltó la coma ya, que te brincaste un renglón. Híjole, de veras un dolor de callos, redactar todo el texto de una patente. Sí, claro. Y entonces de repente, pues ahí mañana lo hago. Entonces ya en el INPI me dicen que soy el hombre del futuro, ¿no? Mañana lo haces. No, pero sí Entonces debería de hacerlo, porque finalmente yo creo que ese va a ser su legado más importante. ahorita uno que incluso regalé la licencia es uno de un concreto ecológico que se metió en la patente, no sé, por los 80s, algo así. Wow. Y empecé a dar conferencias sobre ello y era el de construir con basura, o sea, todos los residuos sólidos urbanos que no Fantástico. fueran orgánicos, es decir, pues en lugar de que se amontonen ahí, debe haber una forma de triturarlos y revolverlos con el concreto, ¿no? Claro. Y ahí es la forma y empezamos a construir con eso y vimos que hasta la fecha solo alcanza a metérseles entre un 20 y un 30% del volumen de concreto. Ok. Pero ahorita en una de mis empresas estamos haciendo prototipos para coadyuvar con el millón de casas que dice Claudia que va a hacer. Y digo que dice porque lo mismo dijo el Peje y lo mismo han dicho muchos, ¿no? Sí. Y al final del sexenio hicieron 100,000, Ujú. ¿no? Pero ahorita estamos innovando un nuevo producto de mercado que si el producto se reparte entre 100 constructores, porque no creo que haya uno que pueda sacar el millón en las empresas de Slim, pero si se reparte entre 150 constructores, sobre todo jóvenes, para que tengan la oportunidad de crecer y que tengan una capacidad de hacer 300 casas al mes, pueden lograrse hacer el millón de casas en 3 años y ya lo tenemos todo numéricamente. Y ahí sí estamos metiendo casi el 50% del volumen de la casa en residuos sólidos y Wow. encapsulamos todas las baterías, todas las, eh, todas las baterías las encapsulamos en botellas PET para ahogarlas dentro del material de construcción y entonces ya nunca van a contaminar el ambiente, Claro. ¿no? Que las baterías es el mayor dolor del alma de Contaminante. la industria.
¿no? Sí, Entonces, pues bueno, ya nada más falta que el gobierno tenga la voluntad de usar el producto y si no, pues yo dudo mucho que tenga su millón de casas, ¿no? Es la verdad, sí, claro, porque a tabiques o con métodos tradicionales no lo van a lograr. Otro sí, de los temas estructurales que tenemos, pero eso ya como que saca de las pretensiones, sobre todo el costo, ¿no? Porque las casas que quiere hacer Claudia, pues son casas que ya terminadas ronden los 600, 700 mil pesos. Entonces, solamente con este producto que estamos innovando podría llevar casas de ese tamaño de 60 metros cuadrados y que al beneficiario le cueste a lo mejor un poco menos de los 600, ya incluida la utilidad del constructor, wow, y los gastos indirectos. Pero bueno, ya que lo tengamos bien cimentado, ya pediremos la cita a la SEDATU para hacer la demostración, ya lo demás dependerá de la voluntad política, porque pues si el programa de casa está es porque está el presupuesto, claro, ¿no? sí, A menos que salgan al rato con la tontería de que, oye, camarada, ponte la 4T, ¿no? Ponte la camiseta. O sea, que tienen que aprender a disentir una cosa de otra. claro, Ahora son gobierno, ahora tienen que responder como gobierno, no como movimiento. En fin, y así como quiero coadyuvar en este avión, coadyuvé en el programa de reconstrucción. Yo fui uno de los que participó en la primera modificación a la ley de reconstrucción que había hecho Mancera, donde no contemplaba la vivienda unifamiliar, solo la multifamiliar. Y entonces en una reunión que tuve con César Cravioto y el otro, el anterior comisionado de vivienda, que creo ya anda preso, este, se acordó hacer cambios a esa modificación, la hicimos ahí en el Colegio de Arquitectos, yo era vicepresidente de Acción Urbana, y entre un servidor y otros dos colegas o tres, no me acuerdo, reestructuramos toda la ley completa y entonces permitió alcanzar a mucho más beneficiarios, capacitar a la gente de reconstrucción, porque no había arquitectos en la plantilla, había todas las soluciones, menos ni arquitectos ni ingenieros. Ya después entendieron que los tenían que incorporar aquello que decía el PG, que los ingenieros y los arquitectos no eran necesarios. Pues al último se dio cuenta que sí, pero nunca lo reconoció, ¿no? claro, Pero bueno, cuando nace Turicel 3000, el INVI me invita a una exposición, me invita a una exposición de sistemas constructivos y el que más llamó la atención fue el mío por la innovación y por la resistencia. De hecho, los demás temas que participaban pues, no quisieron someterse a las mismas pruebas de resistencia sísmica, simulaciones que hicieron ahí. Y entonces el PEC se había comprometido con una familia en Iztapalapa, ahora se hacerle una casa que ya no se le volviera a caer porque el terreno tenía, decían ellos, una grietita sí, sísmica. sí. La Y la famosa casa verdad, de la señora Juanita en en Iztapalapa. la famosa casa de la señora Juanita. Por eso cuando alguien me pregunta cuál es tu obra más emblemática, yo les digo, pues, ¿desde qué sentido? ¿Magnitud o humanismo? Cuando Claro, me dicen, pues, humanismo, no, pues la casa de la señora Juanita. Y ya les explico por qué. Y de hecho en todas las presentaciones de Tricel aparece la historia de esa casa. Y ahorita, por ejemplo, en el sismo del 2017,
pues la casa quedó al aire. Y se hundió el suelo, pues la casa ahí siguió. Y hasta donde yo estuve en reconstrucción, que fue casi hasta el final, pues por alguna extraña razón, nada más la iban a ver, pero no la atendieron. Le dicen, al cabo ya vimos que no se cae. Y yo, ¿cómo no? Cualquier rato la otra parte del suelo va a ceder y va a hacer que se caiga la casa, o por lo menos que se voltee. Hay que atender la parte del subsuelo que falló. Después y hasta la fecha, creo que no ha sido atendida. Claudia la fue a ver, este, cuando hicimos esa casa, Clara Brugada era diputada federal o local, no me acuerdo. Ella junto con el PEC son los que se comprometieron a hacer la casa y ya me llamaron para ver qué proponía. Tratamos la junta sísmica que terminó siendo una grieta enorme de 2,50 de ancho por más de 25 metros de profundidad. Hicimos el tratamiento adecuado. Ahí tuve que inventar otras cosas para poder hacer esa grieta lo más segura posible. Si no, la casa, que de hecho le dábamos 5 años de vida a la casa, pues la casa se hubiera ido para abajo, ¿no? Y Claro. no, ahí sigue, ahí sigue. Y bueno, en toda una historia esa casa De los proyectos emblemáticos más importantes. se hizo con muy poca gente, muy, muy pocos recursos. Y finalmente se terminó, hubo participación de buena voluntad de varias personas. El INVI la usó en muchas exposiciones internacionales, nunca me invitaron a ninguna, pero siempre la presumieron en todos lados. Sobre todo porque el relleno era con botellas de PET, ¿no? Fantástico. Para la mayoría de la gente lo bonito era eso, que la que estaba hecha de botellas. La tecnología constructiva como que pasó a segundo Plano. término, pero lo que a la casa la sostenía realmente era la estructura, las botellas era lo novedoso. Y bueno, después de las botellas evolucionó, ahora usamos, como te decía hace rato, todos los residuos sólidos urbanos posibles y mínimo metemos del 20 al 30% en las construcciones donde el cliente nos deja, Claro. porque no todos lados te dejan. Existe el prejuicio de que la de él sí es la con basura, la mía La no, mía no. ¿sí? Y no saben lo Pero que se eso pierden, permitiría que el sector social, pues más desfavorecido, accediera a toda esa asesoría, ¿no? ¿sí? Profesional de Lo que no calidad. saben es que las casas con residuos sólidos son más térmicas, más acústicas, son más vivibles que una casa con materiales convencionales. Claro. Entonces, Y entonces, ¿cuál fue la intención original de fundar Tecnocom? ¿Mantener las patentes o no, no, todavía no había patentes cuando Tecnocom nace en el 85. Entonces, eh, pues Telecom tiene ahora sí que su historia, ¿no? Era la intención, como yo me formé, digamos, porque ya es en un el sector supergrupo? obrero, yo ahí es donde me formé profesionalmente con el sector obrero, y yo veía que los créditos pues de Infonavit y de algunas otras cuestiones pues, no eran tan accesibles o tan asequibles más bien al obrero, cada vez era menos. Entonces, pues dije, pues hay que ver la manera de que esta gente pueda acceder a una vivienda con profesionales de alta calidad y especialidad en la vivienda, crear desarrollos inmobiliarios sostenibles, equipados con lo mejor que hubiera de ecotecnias en ese momento, ¿no? Y demostrar que
que es negocio construir de una manera sostenible. O sea, sí es negocio. Claro, Eh, reciclable. El famoso ciclo de las tres R's, ¿no? Sí, Se confabula deliciosamente ahí recicla, en residuos reduce, sólidos urbanos. reutiliza, ¿no? Y que es una economía circular, es la base de la economía circular. Circular, efectivamente. Entonces, Y a ese ahí es el pues, que le llama ecoblock. el ecoblock fue, digamos, el preámbulo de la construcción con residuos sólidos. Hacíamos un bloqueote de 1 metro largo por medio de alto para poderlo cargar, que pesa como un bulto de yeso, un poquito más, o sea, alrededor de 35 kilos, con un concreto que lleva un aditivo especial que hace el concreto como cuando pones un huevo en el sartén y que se esponja, ¿no? Sí, sí, sí. Y Wow. y permite lograr unas resistencias desde 100 hasta 250 kilos por centímetro cuadrado. Pero por el tamaño del block y por la forma del diseño, que es machembrado, entonces puedes construir con muy poco material de adhesivo, que nosotros echamos una embarradita de pegazulejo y con eso queda, ¿no? Y cuando hicimos una embarradita es 2 milímetros, o Wow. sea, casi nada, Casi nada. y lleva pues unas varillas ahogadas a cada Claro. cierta distancia. Y entonces como es mal sembrado, va siendo como de una pieza, como los Legos. Pero ya después de ese coblox surgió el Tricel, y el Tricel decíamos, pues que había nacido para la vivienda industrial y que fuera autoproductiva. Ujú. Dijimos, todo lo que tienen que aprender a hacer es soldar y ya, se hace en su casa, ¿no? La forran con lo que quieran. Entonces, en el sector obrero no tuvo mucha aceptación y el sector, Pero en costo sí se incrementa, ¿no? Usar acero a usar bueno, contra el ecobloc, a ver, el Tricel contra el ecobloc, sí, sí hay un una incremento alrededor diferencia del importante. 15%, pero el Tricel contra la estructura tradicional hay un ahorro como del 5 al 10%, pero Claro, además tú ahorras el 50% de tiempo, y el tiempo es oro, sobre claro, todo si construyes con créditos, ¿no? claro, sí, sí. Te ahorras en intereses un dineral y además es una oferta de entrega más rápida. Si tú vas a entregar, tú estás construyendo al lado mío, tú vas a entregar 1 año o entregar 6 meses, ¿a quién le van a comprar? Claro, por Al de supuesto. 6 meses, ¿no? Aun cuando los proyectos sean igualitos. Entonces, lo que tienes que decir es que es un grupo armado que igual le podemos echar los residuos sólidos, digo, donde nos dejan. Claro. Donde no nos dejan, pues no. Entonces empezamos a mezclar. Un día me invitaron a Bolivia a dar una conferencia. Le llamábamos a ese concreto Sumacret. Y me invitaron a dar una conferencia allá en una universidad de Bolivia. Y luego me invitaron a exponerlo en un congreso de ingeniería que organiza la Unión Panamericana de Ingeniería. Y entonces pues, les dije, sí, sí voy. Entonces, lo primero que me dice la universidad es que tenemos un tema, ¿cuál? Pues no tenemos para cubrir sus gastos. Ah, no se preocupen, yo me hago cargo, ¿no? Ya, ya la sociedad me cubrió la formación académica, pues ahora me toca a mí contribuir, ¿no? Y ya, entonces fui, di las conferencias y pues recorriendo Bolivia todavía en época de Evo Morales. Ah, ok. Dije, aquí les hace falta mucha vivienda y veo que hay mucha basura. Sí, sí. Y entonces le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Le digo,
¿Tiene laboratorio de resistencia a materiales? Sí. Les voy a enseñar cómo se hace este concreto para que lo hagan libremente y construyan casas por donde quieran, ¿no? Pero el costo no vamos a pagar regalías, nada, se los regalo y divulguenlo, Qué que padre. al final de cuentas de lo que se trata es quitar la basura del medio ambiente. Órale. Y regresé acá en México, hice lo mismo, órale, ahí está. Fui a pronunciar la patente y que se crea del dominio público. Allá en Bolivia tiene mucha práctica el material, lo aprendieron a hacer muy rápido los alumnos. Algunos ya profesionales me han llamado por teléfono, mandan WhatsApp, me dicen, oye, dije, nos encanta usar esto, ¿no? Sí. Ah, pues qué padre, ¿no? Y ya, entonces, bueno, ya sirvió de algo. Cubrieron su necesidad, ¿no? Sí, y la siguen cumpliendo, ¿no? Qué fantástico. Luego nos metimos a la onda de Chiapas, hubo un programa del gobierno que luego se corrompió mucho y qué bueno que el PG quitó ese fideicomiso, porque sí era un abuso. Era un fondo en el que tú como particular generabas un proyecto para el municipio, ahora sí que asistías al municipio generando un proyecto social sostenible. El presidente municipal lo aprobaba junto con el cabildo si fuera el caso. Y antes de Peña Nieto, los presidentes municipales y el cabildo se quedaban con más del 10% de ese fondo. Los proyectos se quedaban a medias tintas y bueno, una Una calamidad. práctica tradicional de los fondos. Entonces, cuando Peña Nieto saca, digamos, la primera versión, lo que hace es que dice, bueno, a ver, vamos a transparentar la cosa, que el 5% sea separado para la presidencia municipal, de manera, y que lo ocupe la presidencia municipal discrecionalmente para los gastos que considere, ¿no? Y pues obviamente lo consideraron para su casa, para la de la hermana, para... Y luego aparte querían seguir teniendo su 10%. Y luego aparte querían que se les colaborara con los materiales que necesitaban. Y al final de cuentas, pues, el proyecto reventaba, ¿no? Reventaba, no había de dónde seguirlo. Claro. Y yo me había metido en el tema en Chiapas que faltaba mucha educación y sobre todo áreas de seguridad, o sea, de asistencia social. Y entonces empezamos a conseguir con los secretarios terrenos para hacer escuelas, hospitales y vivienda, y en este me senté algunos años, pero pues ya al ver que los fondos terminaban siendo robados, dices, pues ya también mi billetera ya no puede más, ¿no? Y también tengo que atender a la familia, ¿no? Que ya también Claro, empezaron por reclamos de, supuesto. incluso yo recuerdo a mi esposa en paz descanse. Oye, ¿cuánto cuesta una hora? Te la compro para, ¡Ay! ¡Qué ternura! ¡Qué barbaridad! dice, para que estés con tus hijos, ¿no? Oh, Y yo ahí dije, no, pues sí tienes razón, ¿no? claro. También tengo que atender a los míos. Y bueno, se acabó ese programa. Sí, claro. Porque pues no había ningún apoyo real del gobierno como para seguir en lo mismo, y los famosos voluntarios también iban a ver qué acarreaban para su molino. Casi que de cada 100 que íbamos con la buena intención, 4 o 5 terminábamos financiando todo y después decíamos, ¿y ahora qué, no? Sí, claro, Y dijimos, no, pues ya basta de mantener rateros claro. y se abandonó. Qué Ya, retos tan tremendos en todas estas coordinaciones de proyectos, Arqui.
Y Sí, entonces sí, por eso yo me imagino que se convirtió como en un filósofo urbano del nuevo orden urbano. ¿Cuál es esa sí. postura? Bueno, el tema del libro de Nuevo hacia un nuevo orden urbano, primero nace con la intención de generar un cambio en la manera de hacer campaña gremial. Yo lo lanzo como parte de mi propaganda cuando yo estaba compitiendo en la candidatura para la presidencia del Colegio de Arquitectos durante la pandemia. Sí, 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 me Y, acuerdo. y ahí es donde lo lanzo. Entonces trae ahorita pues mucha, digamos, mucha publicidad gremial, pero también trae mucha información interesante. Y ahí en ese libro viene una propuesta de un nuevo orden al que tenemos que hacer, pero implica un cambio radical a las normas del urbanismo tradicionales, ¿no? Y está enfocado sobre todo a la Ciudad de México y a hacer nuevas ciudades, pero ya ordenadas, planeadas, donde cada sección del territorio tiene destinados usos específicos que deben ser inamovibles y que son dados en base a la vocación del suelo, ¿no? O sea, son tres cosas que tienen que aprender, es la vocación del suelo, la vocación territorial y la capacidad técnica del suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué en Iztacalco? En Iztacalco yo escuché que un día en aquel entonces, Armando Quintero, este, dijo, sin fundamento alguno, dijo, mientras yo sea alcalde, en la alcaldía de Iztacalco no va a haber un edificio mayor a 10 niveles. Y yo dije, híjole, en eso yo dije, es la peor idiotez que he escuchado, ¿no? ¿Qué Porque es pasó? una de las donde más tiembla. Claro. Y luego, pues se le ocurre invitarme al primer foro de ordenamiento territorial ahí en la Iztacalco. Entonces, la persona que fue la interlocución, pues yo le decía, no, porque va a haber un choque ahí entre el alcalde y yo no me sé callar. Y me instó que el alcalde quería que yo fuera y que iba a estar presente el que iba a ser el primer director del instituto nuevo que crearon. Y le dije, bueno, voy a ir. Y fui, y yo me acuerdo que le dije, bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué me ¿Para invitan? qué me invita? ¿No? Claro. Entonces, bueno, pues ya subió quienes tenían que subir y como de costumbre, ¿no? Ya sabes, de pipi, guantes, todo. Y el Arturo, pues, mezclilla, tenis y ese día hasta se me olvidó peinarme, creo que ahorita también. Este, y entonces, ya cuando me toca a mí exponer, yo después de que veo las posiciones de mis anteriores colegas, dije, oye, pues cuánta razón tienen en su tema. Ahorita lo que más urge es recuperar el espacio público, porque no hay. Claro, En la Iztacalco, en las áreas que yo entré al estudio, que son las colonias Talgarín y la Cuchilla, no sé qué se llama, que está pegada a la ciudad de los deportes, pues son colonias con un alto margen de delincuencia y son áreas que tienen muy poca zona de esparcimiento. Si mal no recuerdo, entre todo ese territorio que es muy vasto, tienen apenas alrededor de 4 o 5 hectáreas de áreas verdes, y eso incluyendo ya los camellones, ¿no? Cuando estábamos en el Foro Habitat 3 de la ONU ahí en Quito, Ecuador, se estableció que por habitante deberían ser cuando menos 17 metros cuadrados de área verde. Entonces tú divides 50.000 metros
entre 120,000 habitantes, pues ni a medio metro por, Claro. por habitante, mucho menos los 17 metros cuadrados, ¿no? Ujú. Entonces yo dije, pues que se enoje Armando, pero solo hay una, una forma de conseguirlo y es, luego por alguna razón Diosito hizo el cielo tan alto, ¿no? Y entonces, sí, cuando empecé un discurso le dije, mira, no me reclamen nada hasta que termine la presentación. Igual todo usted, porque el auditorio estaba lleno de líderes sociales que también repudiaban los edificios arriba de los 6 niveles. O sea, llevaba toda la sociedad en contra, toda la voluntad política en contra. Entonces, cuando yo a la interlocutora entre Quintero y yo, terminé convenciéndome que vaya, le dije, de una vez te aviso cuál va a ser la temática de mi presentación porque no me gusta que me la impongan. Y me dice, no, no, usted hable lo que usted quiera. Bueno, avísale a Quintero que el que se lleva se aguanta. Y me dijo, no, dice que ya lo conoce, que ya sabe cómo es usted. Ah, bueno. Y ya. Entonces, él que no quería edificios de más 10 pisos, yo llego proponiéndole un proyecto de toda esa área, que impactaba toda esa área, con torres que van desde los 30 hasta los 100 niveles. Entonces, imagínate, ¿Qué tal? primera reacción. Sí, ya me imagino. Entonces se iba a levantar y le digo, tranquilo, quedamos que hasta el final ibas a reaccionar. Escúchame primero. Acuérdate que ya no eres boxeador, ahora eres alcalde. Así que ahí sentadito. Y total, se sentó. Y expuse, ¿no? Expuse, les dio ejemplos, costos, soluciones, cómo hacerlo, comparativos. Y entonces les puse una lámina muy interesante que les decía, tú ahorita vives aquí, ¿estás a gusto ahí? Sí. ¿Y qué tal si pasaras de este lado? Ah, pero es impagable para... No, no, o sea, no te va a costar, o sea, vas a cambiar tu casa de acá por una acá. Ah, es imposible para ti. O sea, ahorita olvídate de eso. Si yo te digo, oye, dame tu casa a cambio de un departamento de este lado, ¿lo harías? No te va a costar nada, nada más es un intercambio. Es como si te digo, dame tu billete de 100 y te voy a dar uno de 500. ¿Lo harías? No, pues obvio que sí. Ah, bueno, eso es lo único que yo necesito, que tú digas que sí. Ahora tú, Armando, ¿tú qué dirías? Tú ahorita careces de agua, careces de drenajes, careces de generación de ingresos propios. ¿Qué harías si yo te dijera que esta esquinita te puede generar la alcaldía 10 veces el presupuesto que te dan y además tendrías toda esta infraestructura que te generaría turismo, un montón de empleos, duplicarías, triplicarías tus prediales? O sea, la fuente de ingresos para la alcaldía sería como al 10x de lo que tienes ahorita. ¿Te interesaría? Pues sí. Bueno, entonces, tú que eres alcalde, ya estás de acuerdo en meter estas torres, porque además de 4 hectáreas de áreas verdes, te estoy devolviendo 800. Wow, Entonces, piénsale, claro. 800 hectáreas. Y resuelve el fenómeno de la gentrificación hasta cierto Sí, punto, si lo y hace uno en además, áreas centrales, ¿no? y además, toda tu gente originaria se queda. Que Claro, va a llegar gente fuera, sí, pues alguien tiene que financiar el claro, proyecto, ¿no? Tu claro, gente originaria, digamos, va a aportar el suelo. Tú claro. como alcalde, Y va a
continuar vas a, con su ubicación originaria. sí, luego tú como alcalde vas a aportar las facilidades administrativas. No le vas a cobrar derecho al inversionista, pero el inversionista a cambio va a tener el capital para hacer esto. Claro, Entonces a tus habitantes no les va a costar el cambio. Un poco de un año de vivir un poco igual de incómodo que como vive ahorita, pero con la perspectiva de que un año después va a estar feliz. Le digo, yo incluso me vendría a vivir acá también. Entonces, me acuerdo que alguien de la otra me dice "Es que con un proyecto así, las lomas, busca las lomas, Polanco parecen una posilga, ¿no? claro, Le digo, y lo sería. Digo, literalmente comparando, pues sí, pues ven todo lo que hay acá y allá no hay nada. claro, Pero ¿y eso cómo lo va a hacer? Ah, ahí les van las páginas del cómo sí. O sea, ustedes quítense de la cabeza el cómo no. Ya ahorita que se les quede clavado, no les va a costar a ustedes. Al nuevo que llegue, obvio que sí le va a costar, claro, pero ese que va a llegar es el que tiene para pagar. Y entonces va a haber una coexistencia, porque cuando llega la gente que tiene poder adquisitivo, le va a dar trabajo a ustedes que aún no sean o que sea muy limitado su poder, porque se va a expandir, o claro. sea, van a tener un mercado Va a cautivo. haber un verdadero tejido social Sí, vertical. sí. Y de Sí, hecho nuestra constitución de la Ciudad de México dice que la ciudad debe ser compacta y vertical. claro, Y es que ya no hay para dónde extenderse. Luego, y además, ¿qué trae de adicional esto? Que la delincuencia va a bajar extremadamente porque, por dos razones. Una, porque todos los jóvenes que ahorita tienen, por la razón que sea, delinquir, ahora van a tener una serie de oportunidades de crecimiento financiero y de movilidad a una mejor calidad de vida. Y claro, dos, que habiendo espacio tan abierto y a cámaras a tal altura que no pueden violentar claro. y que saben que van a estar siendo observados, se muevan donde se muevan y que va a haber equipos de reacción inmediata No, en no quiero todos. sonar muy marxista, pero las condiciones materiales influyen significativamente en la vida cotidiana de las personas. Sí, sí. Sí, sí. Entonces yo le decía, mira, cuando tú tienes lo que necesitas o a lo que aspiras, pues ya no tienes necesidad Delinquir, de quitarle al de al lado, ¿no? claro. Porque ya cubriste todas tus necesidades, no solo las básicas, sino las aspiracionales, ¿no? Sí, O sea, todo el mundo queremos crecer, tener casa más cómoda, nuestro auto. Luego, y esto te convierte en se cumple con el principio de la movilidad en 15 minutos. sí, Los que estudiamos estos temas de urbanismo decimos, el mejor medio de transporte es no tener que mover, claro, es claro. no tener que usar Y se vehículos de... demostró en la pandemia, ¿no, Arqui? ¿Sí? ¿Ve? Esto es resultado de la pandemia. La ciudad de 15 minutos de este mexicano francés que la verdad lo publicó muy bien y le hizo una difusión enorme que yo creo que contribuyó a que tengamos ya ese pensamiento de la no movilidad. Mira, esto de la ciudad 15 minutos data de mucho antes de este México francés. Sí, ¿verdad? Hay un colega mío que se llama Mario Espinosa, Ah, ya muy grande de edad, arquitecto también colegiado, además es escultor. Escucho a él, soy los que dice, mira, edito, aprendo más, claro. porque incluso siento yo que le faltaría el Lo respeto quiere a él. mucho y tiene mucho respeto.
si yo les daría el respeto si compartiéramos una plática por la grandeza y la sencillez de este amigo. Ya lo conocerás. Yo estoy seguro que va a decir que sí, y cuando hables Ya, con él vas a ver de qué te hablo. ¿de qué clase estamos hablando? Seguramente. Sí, Oye, Arqui, pues le agradezco mucho la conversación, ya no quiero detenerlo porque veo que ya llegaron todos sí, sus todo el equipo compañeritos de trabajo y del la verdad trabajo es de que ya. sí, Estamos a empezar con los reportes me y a imagino, ver qué va a toda la pasar. noche. Sí, sí, porque Pues además le mando un ahorita el gran domingo, abrazo, sí, no el quiero, domingo tuvimos un evento medio, pues la verdad es que muy penoso, y ah, ahorita todos caramba, andamos así como que fuimos testigos de un maltrato animal y tremendo, pusimos a denunciar, ¿no? Y ahorita, por haber ido a denunciar, nos clausuraron nuestra bodega la fiscalía. Dios Y mío, luego dice, porque los criminales esos dijeron que trabajaban aquí, pero no es cierto. Le dije, o sea que yo pude decirte a la fiscalía que tú mataste a Juan Pérez y sin ninguna prueba ya te llevan a la cárcel, claro, ¿no? Pero bueno, nos cerraron la oficina por rescatar a un animalito sí. que ya tenemos Yo aquí. en la experiencia que tuve ahí en Tulum, la verdad es de que odian a los gatos. Aquí la verdad es que ya lo rescatamos. Qué Y bueno. Y me ya, imagino que fue eso, porque nosotros tuvimos un tema muy similar. Es terrible cómo los tratan. Yo creo que a lo mejor el tema de los pumas y el odio al felino, no sé qué pasa, pero sí tienen un tema muy arraigado del odio a los gatos. eh, y es contradictorio porque el jaguar aquí es muy protegido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tuvimos la fortuna, a pesar de lo que sucedió, de que los sujetos fueron detenidos Qué bueno. y van a ser procesados. Y ojalá que pues, sí les den cárcel. De hecho, se oías el teléfono hace ratito durante la conversión, me estaban hablando uno, una de las personas que me avisó del incidente, pero pues, obviamente por atención a la plática le cortaba la Ah, ok. comunicación y ahorita ya lo voy a Ahorita va a marcar. continuar con ese tema, A seguramente. ver qué pasa. Pero bueno, pues te agradezco el No, espacio. no, no. Muy Si agradecida esto yo, le sirve, aunque sea uno solo de tu público, seguramente. qué bueno. Seguramente. Y vamos a tener otras charlas aquí. Se lo agradezco mucho y ojalá y el Arqui Mario también pueda platicar con nosotros. Y yo creo que sí, Son nuestros ahorita tesoros le voy, vivientes. le voy a escribir a un chat de inmediato. Pues le mando ¿Sale? un gran abrazo y muchísimas gracias. En verdad, un Va, gusto. Tenía va yo de muchas regreso ganas al de abrazo. conocerlo y no me defraudó, al contrario, me quedé con ganas de más. Gracias. Muy Muchísimas bien. gracias y estamos en contacto. Tienes Gracias. excelente noche. Excelente noche igualmente. Cuídese mucho, por favor. Bye. Igual. Bye.